Y si aquello que muchos llaman iglesia, con música envolvente, manos alzadas y discursos emocionados, fuera en realidad un pasillo discreto que aleja a las almas de la presencia de Dios, el espectador se encuentra ante la advertencia que el propio Cristo pronunció: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. La apariencia puede seducir, la etiqueta puede engañar, el corazón puede confundir señales con verdad. En varias ciudades surgen comunidades llenas de carisma, organización y afecto, pero con el evangelio diluido, donde la cruz es cambiada por autoayuda y la santidad es negociada por relevancia. El riesgo no es teórico ni estético, es eterno. Si el mensaje que se escucha niega la identidad de Cristo, tergiversa la gracia o desplaza la gloria de Dios hacia el hombre, entonces el altar se convierte en escenario y la adoración se transforma en espectáculo. Este guión expone 5 ejemplos emblemáticos en América de grupos que parecen cristianos, pero no lo son. El objetivo no es humillar personas, sino salvar conciencias, confrontando engaños con la Escritura para que la verdad libere antes de que sea demasiado tarde. La introducción sitúa al público en la urgencia de los últimos días. Se multiplican plataformas, voces y promesas de experiencias espirituales, mientras disminuye la disposición a examinar las Escrituras con temor. Pablo advirtió que el propio Satanás se transforma en ángel de luz y que sus ministros se convierten en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras, según Corintios 11, 13, 15. El peligro más sutil no proviene de religiones que se asumen como no cristianas, sino de movimientos que adoptan lenguaje bíblico y símbolos cristianos para anunciar un evangelio diferente. Jesús anticipó este escenario al decir que muchos dirían: Señor, Señor, y aún así no entrarían en el reino, porque no hicieron la voluntad del Padre. Mateo 7:21. El guión deja claro que la cuestión no es meramente doctrinal en un sentido académico, es una cuestión de vida eterna. Una confesión errada sobre Cristo produce un camino errado de salvación. Un evangelio de obras produce orgullo religioso. Una autoridad concurrente a la Escritura produce cautiverio espiritual. La propuesta, por tanto, es investigativa y pastoral. Identificar dónde el mensaje se separa del testimonio apostólico y mostrar, con la Biblia abierta, por qué tales estructuras son peligrosas. Cada análisis seguirá un flujo simple: presentación histórica, creencias centrales, confrontación bíblica, peligro espiritual y un cliffhanger que prepara la próxima exposición. El compromiso es con la verdad en amor, recordando que la salvación es por la gracia mediante la fe, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Al final, se espera que el espectador esté apto para discernir entre el brillo del escenario y la luz del Evangelio, entre una piedad de apariencia y la fe que se somete al señorío de Cristo. El tiempo de la ingenuidad terminó. El tiempo del discernimiento comenzó. La primera investigación recae sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como mormonismo. Surgida en Estados Unidos en 1830 bajo el liderazgo de Joseph Smith, afirma haber recibido revelaciones por medio de un mensajero llamado Moroni, a partir de las cuales habría sido traducido el Libro de Mormón. Con el tiempo, este volumen pasó a ser considerado escritura junto a la Biblia, juntamente con Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Con esto se establece un conjunto de autoridades que relativiza la suficiencia de las Escrituras. La estética es envolvente: familias organizadas, disciplina moral, trabajo comunitario y retórica centrada en Jesucristo. Sin embargo, las definiciones centrales sobre Dios y sobre el Hijo difieren del testimonio apostólico. La cristología es el punto decisivo. En formulaciones clásicas del movimiento, Jesús es presentado como un ser exaltado dentro de un orden de seres, en ciertos discursos tratado como hermano de Lucifer, mientras que la fe bíblica confiesa al Verbo eterno. El prólogo de Juan declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Juan 1:1-3. Si todas las cosas fueron hechas por él,
no puede ser criatura. Colosenses 1, 16, 17 refuerza: en Él fueron creadas todas las cosas, y en Él todo subsiste. Rebajar a Cristo quiebra la columna de la fe, pues solo un Cristo verdaderamente divino puede salvar perfectamente. La visión de Dios Padre también se aleja de la revelación bíblica. En diversas formulaciones, el Padre es descrito con cuerpo físico, habiendo sido hombre que progresó hasta la divinidad. Números 23, 19 afirma que Dios no es hombre para que mienta, y 1 Timoteo 6, 16 explica que Él habita en luz inaccesible, lenguaje que guarda su trascendencia. Cuando la esencia divina es antropomorfizada, se desplaza la adoración hacia un ideal de progreso ontológico que promete al adepto convertirse en como Dios, eco distante de la antigua tentación: seréis como Dios. Génesis 3:5. La soteriología evidencia otro desalineamiento. Aunque se usa lenguaje de gracia, el camino de salvación está frecuentemente conectado a ordenanzas templarias, genealogías y ritos, como el bautismo vicario por los muertos. Efesios 2, 8, 9 establece que la salvación es por la gracia mediante la fe, no proviene de obras para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16 insiste en que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y Gálatas 1:8 erige un baluarte: aunque un ángel anuncie otro evangelio, sea anatema. Cuando el mensaje se convierte en haz para convertirte, la gloria sale de la cruz y reposa en la escalera del mérito. También la autoridad doctrinal es recodificada. La figura de un profeta vivo, con poder para emitir instrucciones vinculantes, crea un magisterio que puede expandir o relativizar interpretaciones bíblicas. Hebreos 1:1-2 afirma que Dios habló en estos últimos días por el Hijo. Judas 3 convoca a contender por la fe que de una vez por todas fue entregada a los santos. Si fue entregada de una vez por todas, no necesita nuevas revelaciones normativas que alteren su sustancia. Por eso la Escritura ordena: probad los espíritus, 1 Juan 4:1, y examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. En el plano pastoral, el encanto es evidente. El movimiento promueve familias cohesionadas, sobriedad de costumbres, servicio social y propósito. Sin embargo, las señales morales no sustituyen la verdad sobre Cristo. 2 Juan 9 declara que quien no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cuando la identidad del Hijo es alterada, culto, sacramentos y esperanza cambian de sentido. El Nuevo Testamento llama a esto un engaño refinado: otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. 2 Corintios 11:4. En síntesis, el peligro es existencial. La salvación no es una progresión hacia la deificación personal, ni un manual de rituales templarios. Es unión con el Cristo verdadero, que murió, resucitó y reina a la derecha del Padre. Hechos 4:12 declara que en ningún otro hay salvación, y Colosenses 2:9 afirma que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Si Él es la plenitud, nada puede añadirse. Si la cruz es suficiente, ninguna escalera la completa. Esta primera exposición muestra una iglesia que parece cristiana, pero redefine a Dios, rebaja al Hijo y reescribe el camino de la salvación. Si este diagnóstico ya parece severo, el próximo caso revelará una distorsión aún más seductora, donde promesas de poder y prosperidad sustituyen arrepentimiento y santidad, y el santo nombre de Jesús se convierte en sello para deseos que Él jamás bendijo. La segunda iglesia corrupta, que parece cristiana pero no lo es, se encuentra esparcida en diversas partes de América, con templos lujosos, estructuras millonarias y discursos que arrebatan multitudes, prometiendo un futuro de éxito y victoria material. No se presenta con un nombre único ni un fundador exclusivo, pero es conocida por un rótulo común: el movimiento de la teología de la prosperidad. Esta corriente ganó fuerza especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, encontrando terreno fértil en la televisión americana, en las megaiglesias y en la expansión mediática de predicadores carismáticos. Sus principales representantes defienden que la fe es una especie de llave espiritual,
para desbloquear riquezas, curaciones instantáneas y realizaciones personales. Lo que a primera vista parece una buena noticia, después de todo, quien no desea salud y prosperidad, se revela como una trampa mortal cuando es confrontado con el Evangelio de Cristo. La teología de la prosperidad proclama que Dios desea que todos sean ricos, saludables y felices en el presente, y que cualquier sufrimiento, enfermedad o pobreza es fruto de la falta de fe. Para sostener este discurso, sus predicadores usan textos aislados como Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia», o Malaquías 3:10, donde Dios promete abrir las ventanas del cielo a los fieles diezmadores. Sin embargo, estos versículos son sacados de su contexto y distorsionados para alimentar un mensaje centrado en el hombre. El enfrentamiento con la palabra es inevitable. Jesús mismo afirmó en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo». Pablo enseñó en Filipenses 4:12 que sabía vivir contento en toda y cualquier situación, tanto en abundancia como en escasez. La fe bíblica no es un amuleto para manipular a Dios para que nos dé bienes materiales, sino confianza en Él mismo en medio de las adversidades. La teología de la prosperidad invierte la lógica de la cruz. En lugar de negarse a sí mismo, el hombre es incentivado a buscar su exaltación. Otro punto grave es la idolatría al dinero y al éxito. Jesús declaró en Mateo 6:24, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón». Al transformar a Mamón en aliado del Evangelio, este movimiento crea un falso Dios que ofrece consuelo terrenal a cambio de ofrendas, pactos y semillas de fe. Esta es la misma lógica de Simón, en Hechos 8, que intentó comprar el don de Dios con dinero, y fue severamente reprendido por Pedro. Las consecuencias espirituales son devastadoras. Multitudes se acercan a Cristo no por la cruz, sino por la promesa de una vida cómoda. Cuando llega la enfermedad, cuando aparece el desempleo, cuando la oración no es respondida como se desea, la fe se desmorona. Las personas son llevadas a creer que no fueron bendecidas por no haber creído lo suficiente o por no haber dado una ofrenda mayor. La gracia es reemplazada por trueque, la fe por superstición y el Evangelio por un contrato comercial. En 1 Timoteo 6:9-10, Pablo advierte, «Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males». Esto no significa que Dios no pueda prosperar a alguien, pero hacer de la riqueza un centro teológico es tergiversar el Evangelio. El verdadero tesoro del cristiano es Cristo, y no aquello que Él puede conceder en este mundo. Muchos de estos predicadores de la prosperidad llenan estadios, construyen templos con apariencia de éxito e impresionan hasta a gobiernos con su influencia. Pero Jesús ya había dicho en Mateo 7:13-14 que el camino de la vida es estrecho y pocos lo encuentran, mientras que el camino de la perdición es ancho y muchos entran por él. La popularidad de un mensaje no es señal de su veracidad. Muchas veces es prueba de su seducción carnal. El peligro es que este mensaje, por usar versículos, alabanzas y el lenguaje de la fe, se infiltra en el corazón de cristianos sinceros que buscan solo consuelo y esperanza. En lugar de ser llamados al arrepentimiento, son invitados a reclamar bendiciones. En lugar de ser confrontados con la santidad de Dios, son masajeados con promesas de riqueza. En lugar de rendirse a la cruz, son incentivados a usar la cruz como trampolín para sus propios deseos. Esta es una perversión del Evangelio denunciada por Pablo en Gálatas 1:6-7. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El otro evangelio no es necesariamente una religión exótica, sino una versión adulterada del cristianismo que cambia la gloria de Dios por el brillo del oro. En el plano pastoral, el efecto es devastador.
Personas agotadas de luchar por más, endeudadas por pactos y frustradas por oraciones no respondidas, terminan abandonando la fe. Otras permanecen, pero desarrollan un corazón endurecido, enfocado solo en recibir, no en servir. Es la distorsión más sutil y mortal, usar el nombre de Jesús para legitimar la codicia humana. Este movimiento revela un patrón que se repetirá en las próximas iglesias analizadas: apariencia de piedad, pero negación del poder de la palabra. 2 Timoteo 3:5. Es un recordatorio de que no todo milagro, no todo testimonio de prosperidad, no todo templo lleno significa presencia de Dios. El criterio sigue siendo la verdad revelada en las Escrituras. Y así cerramos este bloque. Si la primera iglesia corrompe la identidad de Cristo, la segunda corrompe la motivación de la fe. Ambas desvían de la salvación, aunque bajo rótulos cristianos. Pero si ya te has alarmado con estas distorsiones, prepárate, porque la próxima revelación expone un sistema aún más sofisticado, donde tradiciones humanas se sobreponen a la palabra, y millones siguen reglas y dogmas pensando que están sirviendo al Dios vivo. La tercera iglesia corrupta, que parece cristiana, pero no lo es, está enraizada en la tradición y la autoridad humana. Millones de personas alrededor del mundo la reconocen como la institución cristiana más antigua, pero pocos se preguntan si sus prácticas y doctrinas están realmente alineadas con la palabra de Dios. Estamos hablando del romanismo tradicional, frecuentemente identificado con la Iglesia Católica Apostólica Romana en su versión institucionalizada. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando el obispo de Roma consolidó gradualmente poder e influencia sobre las demás iglesias. Con el tiempo, se desarrollaron doctrinas que no se encuentran en la Escritura: veneración de María como corredentora, culto a los santos, dogma de la infalibilidad papal y la tradición como autoridad igual o superior a la Biblia. La semejanza con el cristianismo es evidente. Hablan de Jesús, citan la Biblia, proclaman los sacramentos. Pero la diferencia central es que la salvación no es vista como un don gratuito de la gracia mediante la fe, sino como un proceso mediado por la Iglesia y por obras. El enfrentamiento bíblico es directo. 1 Timoteo 2:5 declara: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al instituir mediadores humanos, sean sacerdotes, santos o María, el romanismo hiere la exclusividad de Cristo como mediador. Gálatas 1:8 ya advertía: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuando la tradición se sobrepone a la Escritura, la fe pierde su fundamento. El peligro espiritual está en la confianza desplazada. Millones creen que serán salvos por pertenecer a la institución o por cumplir ritos, pero Efesios 2:8-9 recuerda que la salvación es por la gracia, no proviene de obras, para que nadie se gloríe. Al sustituir la simplicidad del Evangelio por sistemas complejos de penitencia, sacramentos e indulgencias, se crea un evangelio humano. El resultado: personas religiosas, pero no regeneradas, piadosas en la forma, pero distantes del poder de la cruz. Si la primera iglesia corrompió la identidad de Cristo y la segunda corrompió la motivación de la fe, la tercera corrompe la autoridad de la palabra, entregando el trono de la revelación a la tradición humana. Esto nos prepara para una cuarta revelación, igualmente alarmante. La cuarta iglesia corrupta, que parece cristiana, pero no lo es, no tiene una sede única ni un líder central, pero se extiende en cada esquina, donde la experiencia es exaltada por encima de la verdad. Se trata del movimiento neopentecostal extremo, especialmente en su versión espectacularizada en Estados Unidos y exportada al mundo. Este movimiento nació con raíces en avivamientos legítimos del inicio del siglo XX, pero con el tiempo, sectores fueron corrompidos por prácticas sensacionalistas, unciones extrañas, profecías contradictorias, espectáculos de milagros fabricados, manipulación emocional y culto a la personalidad de los líderes. Lo que parece una gran fiesta espiritual muchas veces esconde manipulación y engaño. La Escritura ya preveía este escenario. 2 Timoteo 4:3-4 advierte:
porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán los oídos de la verdad, volviéndose a las fábulas. Cuando la experiencia sustituye a la doctrina, el pueblo se convierte en rehén de líderes carismáticos que venden profecías personalizadas como si fueran mercancías. Las consecuencias son graves. Muchos buscan solo sensaciones, arrebatos emocionales y promesas instantáneas, sin transformación de vida. La santidad es dejada de lado y el Evangelio se convierte en espectáculo. Pero Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El verdadero mover del Espíritu no conduce al caos, sino a la santificación. El peligro está en confundir emoción con unción. Si la fe se basa en experiencias momentáneas y no en la palabra eterna, se deshace en el primer viento de prueba. El Espíritu Santo no vino para entretener, sino para convencer del pecado, de la justicia y del juicio. Juan 16:8. El engaño, sin embargo, es seductor. Milagros falsificados, promesas de poder, unciones extravagantes que recuerdan más a la hechicería que al Evangelio de Cristo. Y aquí llegamos a la quinta iglesia corrupta que parece cristiana, pero no lo es. Ella reúne elementos de todas las anteriores. Redefine a Cristo, promete prosperidad, coloca tradiciones por encima de la Escritura y transforma el culto en espectáculo. Es la iglesia del liberalismo teológico. Esta corriente no se presenta como una secta separada, sino que se infiltra en denominaciones tradicionales, universidades y púlpitos respetados. Su discurso suena inteligente, académico, moderno. Niega milagros, relativiza la resurrección, trata el pecado como construcción cultural y redefine la Biblia como un mero documento humano lleno de errores. Predican ética social, justicia humana, inclusión universal, pero rechazan la necesidad de arrepentimiento, de nuevo nacimiento y de la exclusividad de Cristo como Salvador. El enfrentamiento bíblico es innegociable. 2 Timoteo 3:16 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Juan 14:6 registra las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Negar esto es rechazar el corazón del Evangelio. El peligro espiritual es quizás el más sutil. Al negar la verdad sobrenatural de la fe, el liberalismo ofrece un cristianismo sin Cristo, una cruz sin sangre, una iglesia sin arrepentimiento. El resultado son templos llenos de discursos éticos, pero vacíos de la presencia de Dios. Las personas salen confortadas en su humanidad, pero nunca confrontadas en su pecado. Es el engaño final, parecer cristiano por la moralidad, pero negar el poder de Dios. Aquí alcanzamos el clímax. Todas estas iglesias y movimientos tienen algo en común. Repiten la rebelión de Lucifer, que quiso parecer luz, pero era tinieblas. Usan el nombre de Cristo, pero rechazan la cruz. Prometen vida, pero entregan muerte. La batalla no es solo de ideas, es de salvación eterna. Pablo ya había dicho en 2 Tesalonicenses 2:3-4 que vendría la apostasía antes del fin, cuando el hombre de pecado se sentaría como Dios en el templo de Dios, queriendo parecer divino. Estas iglesias preparan el terreno para ese engaño final. El llamado entonces es urgente. Mateo 24:24 nos recuerda que falsos cristos y falsos profetas harán señales para engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Esto significa que nadie está inmune. El único antídoto es permanecer en la palabra, examinar todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Es volver a la simplicidad del Evangelio: Cristo crucificado, resucitado y reinante. Al cerrar, la reflexión se impone. ¿Será que tú mismo ya has estado siguiendo algo que no viene de Dios? ¿Será que la iglesia que frecuentas predica la cruz o solo usa el nombre de Jesús para satisfacer deseos humanos? Pablo escribió en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La exhortación
es clara. Permanece firme en la verdad. No negocies la fe. No te dejes engañar. El verdadero cristianismo no se mide por riquezas, tradición o experiencias emocionales, sino por la fidelidad al Cristo de las Escrituras. Él mismo dijo en Mateo 7, 24, 25, que quien oye y practica sus palabras es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Que esa roca sea tu única base.